que nada era para ver, dependiendo del sistema energético que predomina en la actividad que yo hago, también va a ser el combustible que va a predominar. Y acuérdense siempre esto, que predomine no quiere decir que sea el único, ¿sí? Muy probablemente en muchas actividades yo pueda oxidar hidratos de carbono y también pueda utilizar grasas como fuente de energía. Así que hoy vamos a empezar a ver lo que son hidratos de carbono. Entonces, la clasificación de los hidratos de carbono, vamos a empezar con eso, ¿sí? Primero tenemos lo que se llaman monosacáridos. Es la unidad básica, la unidad más chiquitita de los hidratos de carbono, ¿sí? Son 3 y tenemos lo que sería glucosa, que ya la estuvimos mencionando porque es la principal fuente de energía, tenemos la fructosa y tenemos galactosa, ¿sí? Y después se van a unir de diferente manera y nos van a ir dando otro tipo de hidratos de carbono. La fructosa, por ejemplo, se encuentra en la fruta. Hay glucosa, pero también hay fructosa. Y la galactosa la encontramos en la leche, ¿sí? Pero es la unidad más chiquitita de hidratos de carbono. Y acuérdense que la glucosa es el que oxida el músculo para convertirlo en energía, ¿sí? Es el primero que va a oxidar. Entonces, unidad más chiquitita, el monosacárido. Mono, 1, sacárido de azúcar, ¿sí? Después vienen los disacáridos, que sería la unión de 2 monosacáridos. Di de 2, sacárido de azúcar. Entonces, es la combinación de 2 monosacáridos, los más conocidos, ¿sí? Como azúcares, porque, por ejemplo, acá encontramos lo que se llama la sacarosa, que es el azúcar que nosotros usamos para endulzar, por ejemplo, el café con leche o el mate cocido, o poner en una torta, ¿sí? La sacarosa es el más común. Después tenemos lo que sería la lactosa, que la encontramos en la leche, que es, por ejemplo, la unión de una glucosa y una galactosa. Y la maltosa, que la encontramos más que nada en lo que son vegetales. Por otro lado, lo que tenemos son oligosacáridos, que tienen de 3 a 9 monosacáridos, ¿sí? Y por último tenemos los polisacáridos, muchos monosacáridos juntos. Los más conocidos son el almidón, ¿sí? Que está presente en cereales, en realidad ya lo vamos a ver, el glucógeno, que es la forma que tenemos nosotros de almacenar glucosa, y la fibra. Entonces, les decía recién, almidón está presente en alimentos como cereales y legumbres, ¿sí? Cereales, acuérdense, por ejemplo, el arroz o las pastas secas, la polenta, todo eso son cereales. Y legumbres serían, ¿sí? ¿Alguien me habló? No. Y legumbres que serían, por ejemplo, los porotos de soja, los garbanzos, los porotos de sus diferentes tipos, alubia, duqui, las lentejas y todos los tipos de lentejas, ahora hay lentejas rojas, o les dicen lentejas turcas y demás. Ahí voy a encontrar almidón, ¿sí? Por otro lado, tenemos como polisacárido importante el glucógeno, que es la forma en la que nosotros y el resto de los animales almacenamos los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los almacenamos en lo que es hígado y músculo? Pero que, bueno, el almacenamiento es pequeñito. Tenemos más o menos 400 gramos en músculo almacenado y podemos almacenar entre 70 y 100 gramos en lo que sería el hígado. Entonces, así almacenamos los hidratos de carbono los humanos y la mayoría de los animales. Por último, tenemos la fibra. Las fibras generalmente están o sea, se encuentran en los alimentos vegetales, ¿sí? Y es lo que le da la estructura a las plantas. Por eso hay alimentos, o sea, hay vegetales que son más fibrosos que otros, ¿sí? Pero las legumbres, por ejemplo, los cereales integrales, también tienen fibra. El cereal integral va a tener más fibra porque conserva la cáscara, ¿sí? del grano, va a tener más fibra que si no tiene esa cascarita, porque la mayoría de la fibra está justamente en la cáscara. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las frutas. Cuando comemos frutas, lo ideal siempre que se pueda es lavarlas bien, claramente, y consumirlas con la cáscara, porque en la cáscara es donde voy a encontrar la mayor cantidad de fibra. ¿Qué tiene de bueno la fibra? Por un lado, previene todo y alivia todo lo que es estreñimiento, ¿sí? Favorece el tránsito intestinal. Por otro lado, aunque no me gusta que le digan así, pero en la bibliografía lo encontrás así,
que previene o controla la obesidad, y esto más que nada es porque aumenta la saciedad, ¿sí? Si yo consumo cantidad de frutas, verduras, o cereales integrales y legumbres, van a ocupar más espacio en mi estómago. Y al ocupar más espacio, eso me da la sensación de plenitud, de que estoy lleno y no quiero seguir comiendo. Entonces, la fibra, al no digerirse, tiene esa ventaja. Ocupa más espacio y va a tardar también en vaciarse del estómago. Entonces, más tiempo voy a tener esa sensación de saciedad. Por eso es tan importante incorporar mucha fibra en la dieta. Por otro lado, previene las enfermedades cardiovasculares, y esto más que nada es porque la fibra ayuda a arrastrar el colesterol al intestino, y entonces que se elimina después a través de la materia fecal. Entonces esto previene que se absorba ese colesterol, ¿sí? Entonces lo que hago es, la fibra es como que funcionaría de atraparlo, ¿sí? Y mandarlo directamente al intestino. Al no poder absorberse, ese colesterol se va a excretar por las heces. Entonces, de esa manera, no me van a aumentar los niveles de colesterol y por lo tanto voy a prevenir lo que son enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, lo que hace es controlar los niveles de glucosa en sangre. Lo mismo, aumenta la viscosidad intestinal por la estructura que tiene la fibra y de que no se puede romper, ¿sí? Y actúa como barrera para la absorción de glucosa. Entonces los niveles de glucosa se van a mantener más estables después de las comidas y no van a aumentar bruscamente, ¿sí? Que si yo consumiese, por ejemplo, hidratos de carbono simples, que no tienen nada, o monosacáridos, ¿sí? O disacáridos, como la sacarosa. Se va a aumentar muy bruscamente la glucemia, porque no tiene nada de fibra que se interponga, ¿sí? en esa absorción. Entonces, ¿cuáles son los alimentos fuentes de hidratos de carbono? Todas estas que vemos acá son todas legumbres, ¿sí? Garbanzos, distintos tipos de porotos, distintos tipos de lentejas, ¿sí? Todo esto son legumbres y son alimentos fuente de hidratos de carbono, y aparte son fuente de fibra. Por otro lado tenemos lo que son los cereales, ¿sí? Desde las harinas, el arroz, la quinoa, hasta lo que son pastas, y panes, ¿sí? Todo esto está dentro del grupo de cereales. Y por otro lado, papa, batata, choclo, mandioca y también boniato, que lo habíamos mencionado la otra vez, que tienen bastante carga de hidratos de carbono. Claramente, las frutas y verduras también son fuentes de hidratos, tienen menos cantidad, pero básicamente son hidratos de carbono, agua y muchos micronutrientes, pero también están dentro de lo que serían alimentos fuentes de hidratos. Y hay que hacer esta distinción siempre, y creo que ya lo habíamos comentado, el tema de que hay gente a la que le da miedo comer hidratos de carbono, y eso se llama, le dicen ahora en la jerga nutricional, la carbofobia. Y en realidad tienen miedo a comer hidratos de carbono y engordar, pero porque también se asocia al hidrato de carbono con todo este tipo de comidas, ¿no? Y no con las que vimos antes, que son frutas, verduras, cereales, legumbres, y si no, porque hay mucho exceso del consumo de las otras, o una mala elección de las formas de cocción, como por ejemplo unas papas fritas, que claramente son riquísimas, pero bueno, eso estaría más asociado a esto, carbo-grasas, ¿sí? Profe, Sí. ¿estos son hidratos simples, los carbohidratos? No, son hidratos de carbono, ¿sí? Sí. Sumados a grasas. Ah, ahí está el problema, ¿no? Claro. No necesariamente hidratos de carbono simples. A ver, el helado, por ejemplo, ahí sí serían hidratos de carbono simples, ¿sí? Que están ligados a grasas, porque el helado tiene mucha grasa, son los helados cremosos más que nada, ¿sí? Ahí sí serían hidratos de carbono simples. Pero, por ejemplo, en un alfajor vos tenés harina para hacerlo, y la harina en realidad no es un hidrato de carbono simple, es un hidrato de carbono complejo. Lo que pasa es que a eso le tenés que sumar la cantidad de azúcar, ¿sí? Y la cantidad de manteca o aceite que se utiliza para terminar de procesarlo. Entonces, en realidad es eso, es ligar el hidrato de carbono con grasas, y no necesariamente hidratos de carbono simple. Muchos alimentos son de hidratos de carbono simples, pero muchos otros no, ¿sí? Son complejos, todo lo que es harina es complejo.
Más si, por ejemplo, fuese harina integral. Entonces mucha gente dice, ay, bueno, me hago esta pasta frola y en vez de poner la harina común, le pongo harina integral, pero sigo usando la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de manteca, estoy en la misma. Claramente voy a incorporar más fibra, ¿sí? Pero estoy incorporando igual un montón de hidratos de carbono simple y un montón de grasa a través de la manteca o el aceite. Claro, no va porque sea simple o complejo, sino a la combinación con la grasa. Exacto. Exactamente, ¿sí? Tiene más que ver con eso. Mismo, por ejemplo, si yo como un plato de ravioles, ¿sí? Y esos ravioles son de verdura, por ejemplo, no, está bastante, o sea, es una comida que es sana. El problema es si yo después le pongo una salsa con crema, jamón y no sé, y alguna otra cosa, y después le pongo 3 kilos de queso rallado. Entonces ahí eso sí es más bien grasoso, ¿sí? Tiene más grasa que hidrato de carbono. Entonces, no le tengo que tener miedo a los ravioles, tengo que controlar mi porción de ravioles y con qué salsa lo como. Tampoco quiere decir que nunca en la vida más voy a poder comer una salsa de crema. Lo que tengo que tener en cuenta es que lo tengo que controlar, ¿sí? No es lo mismo una salsa de tomate casera hecha en tu casa que una salsa con crema y jamón, ¿sí? Entonces, bueno, nada. Esto Paula, es lo que hay que tener cuidado y hacerle el stop. Sí. Paula, te hago una consulta. ¿No hay alguna posibilidad de verle el lado positivo a todas esas cosas que nos está mostrando acá, las grasas de eso? No, lamentablemente no, porque encima la mayoría de las grasas que se utiliza para realizar estos productos son grasas saturadas, ¿sí? Que no son buenas para nuestro sistema. Lo que hay que hacer es comerlos con moderación. O sea, uno no puede tampoco prohibirse. Es mi criterio, ojo. A mí no me gustan los planes de alimentación estrictos, ni mucho menos, porque la gente vive y tiene que generar un hábito saludable. Entonces, ¿te digo nunca más comas helado? No, come helado, pero en vez de comer un cuarto, comete un cucurucho un poco más chiquito, o comete un cuarto, pero comelo este fin de semana y no tratá de no comer durante 2 fines de semana helado. Pero la realidad es que la mayoría encima de estas comidas está ligada a grasas saturadas, ¿sí? Después lo que se puede hacer, por ejemplo, yo hablaba del ejemplo de la pasta frola. Lo que están haciendo muchos es, bueno, tratar de cambiar, por ejemplo, la manteca por alguna grasa más saludable. Lo que pasa que en pastelería es difícil, porque la manteca le da una textura a la masa que no lo logras con aceite, por ejemplo, con aceite vegetal, que es más saludable. Hay que tratar de consumirlo en menor proporción, ¿sí? Pero no hay que tenerles miedo. Lo que pasa es que tampoco hay que ligar estos hidratos de carbono que tenemos arriba a los hidratos de carbono que tenemos abajo. Claramente son cosas diferentes. Entonces, cuando la persona te dice dejé las harinas, yo me pongo loca. Porque en realidad los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de nuestro organismo. Entonces, no tenés que dejar las harinas, tenés que aprender a comer. Más vale. Entonces, hay que buscar el equilibrio para mí en todo esto, ¿no? Y bueno, limitar un poco, poner una pausa en todo lo que sería carbohidratos. Claramente yo soy fan de las hamburguesas caseras, me voy a comer una hamburguesa, pero trato de hacerlo de vez en cuando. Bueno, entonces vimos la clasificación en monosacáridos, disacáridos. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Si yo cambio las harinas común por la harina integral, ¿es lo mismo o depende de la cantidad? No, va a depender, a ver, si vos cambias la harina común por la harina integral, primero es un paso enorme y está buenísimo, porque la harina integral lo que te va a aportar es mayor cantidad de fibra, que ya vimos las ventajas de la fibra, ¿sí? Va a ser una materia fecal más voluminosa, va a arrastrar colesterol, me va a mejorar la glucemia, o sea, tiene sus ventajas. Después claramente tengo que ver qué cantidad consumo de esa harina. ¿Sí? Perdón. Siempre es recomendable todo lo integral. Sí. ¿En qué es más beneficioso tener una materia fecal más voluminosa? Me quedé ahí. Si vos consumís más fibra, por un lado te prevenís cáncer de colon. ¿Sí? No solo de que sea más voluminosa solamente en volumen, sino también en la contextura de la materia fecal. ¿Sí? Hay gente que vive como con una diarrea permanente, eso no es normal, por ejemplo. Muy probablemente tenga un colon irritable, si
Si eso se intercala con periodos de constipación y demás. Entonces tiene mucho que ver con la salud de lo que es el sistema digestivo, sobre todo de lo que es colon. ¿Sí? La prevención de lo que es cáncer colónico. Por eso se necesita una materia fecal voluminosa y de buena contextura. Bueno, entonces les decía, vimos la clasificación en mono, oligosacáridos y polisacáridos. Y por otro lado, vamos a ver ahora cuáles son las funciones de los hidratos de carbono. La más importante y principal que estuvimos hablando la semana pasada es la función energética, ¿sí? Representan más de la mitad de la energía calórica que yo tengo que consumir en el día. Eso sería lo ideal. Después, este número lo vamos a tener en cuenta, van a ver, para cuando empecemos a hacer cálculos de alimentos. Cada gramo de hidratos de carbono me aporta 4 calorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un alimento que yo como tiene 20 gramos de hidratos de carbono, me va a estar aportando 80 kilocalorías, ¿sí? Supongamos una manzana, por ejemplo. ¿Ok? Lo habíamos visto en la primera clase, un ejemplo parecido. En condiciones normales, acuérdense esto, que es súper importante, y también lo habíamos hablado, que el sistema nervioso, es decir, el cerebro, solo va a utilizar glucosa como combustible. Es el principal combustible del cerebro. No le gusta otra cosa más que la glucosa. Y si no, trabaja de otras cosas. Puede trabajar también, pero no es el combustible principal. Como habíamos visto, y también lo dije hoy, la glucosa se almacena en el hígado, ¿sí? Y en los músculos como glucógeno. El glucógeno es un polisacárido, son muchas glucosas unidas. Función número 2, y también lo hablamos la semana pasada, ahorra proteínas. ¿Y cuándo ahorra proteínas? Si yo al cuerpo no le doy la cantidad suficiente de hidratos de carbono que necesita para hacer su actividad del día o la actividad física del momento, lo que se van a empezar a utilizar como fuente de energía van a ser las proteínas, ¿sí? Siempre y cuando estoy hablando de una intensidad alta. Acuérdense que si no, claramente se van a utilizar las grasas como fuente. Como segunda fuente de energía se van a utilizar las grasas. Pero entonces, las proteínas dejan de cumplir su función principal, que la vamos a ver la semana que viene, y que es la función plástica, la función de estructuras. Yo dejo de cumplir esa función como proteína para ir a darte energía. Entonces yo siempre acá les digo, esto es como, en vez de usar leña para hacer fuego para el asado, yo agarro y rompo los muebles de la casa y los uso como leña, ¿sí? Entonces es como desperdiciar algo tan importante como un mueble o como la proteína para cumplir una función que ya tengo a alguien que la cumpla. La va a cumplir el hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, es una segunda función de los hidratos de carbono y es súper importante, ahorrador de proteína, y que la proteína cumpla la función que tiene que cumplir, que es estructural, es una función plástica. Por otro lado, tenemos la regulación del metabolismo de las grasas, y esto tiene también más que nada que ver, que es que cuando se restringen mucho los hidratos de carbono, como por ejemplo las dietas cetogénicas, ¿sí? Las grasas se empiezan a metabolizar anormalmente y se forman lo que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces el cuerpo cetónico es el que va a funcionar como energía para el organismo, pero a largo plazo lo que provoca es una cetosis. Y la cetosis es mala para el cuerpo, ¿sí? Se produce una acidificación en la sangre, entonces lo que provoca es un rompimiento del equilibrio en la homeostasis. Entonces tengo que tratar de evitarlo lo más que pueda. Después, claramente que hay situaciones en las que se puede usar una dieta cetogénica, pero no en todas, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Por otro lado, tienen función estructural, ¿sí? Por un lado, compuestos que regulan el metabolismo, y también forman parte de las membranas de células nerviosas. Y en lo que son las plantas, como habíamos visto, forman lo que son las membranas estructurales de las plantas. Y por último, como dos funciones que a veces están medio relegadas, pero que son muy importantes, los hidratos de carbono aportan fibra, por un lado, que es lo que habíamos dicho recién, pero por el otro lado me aportan muchos fitonutrientes y antioxidantes, ¿sí? Más que nada en forma de micronutrientes. ¿Por qué? Y yo acá les puse muchas frutas y verduras. Lo ideal es comer
frutas y verduras de colores variados, y en la variedad yo voy a obtener también variedad de micronutrientes, variedad de vitaminas, variedad de minerales, variedad de antioxidantes y estos fitonutrientes, como por ejemplo está en los arándanos, no me salía el nombre. En los arándanos se encuentran diferentes pigmentos que actúan de antioxidantes en nuestro organismo. Entonces, por eso está bueno comer frutas y verduras de todos los colores, y más que nada cereales integrales para el aporte de fibras. Entonces, estas serían básicamente las funciones de los hidratos de carbono. Acuérdense que la más importante y primera es la función energética. A grandes rasgos vamos a ver, no vamos a ver toda la parte de metabolismo, eso lo van a ver después en nutrición normal el año que viene. Vamos a ver qué nos interesa a nosotros del metabolismo para esta parte de la nutrición deportiva. En primer lugar, saber que la glucosa es el principal hidrato de carbono, ¿sí? del que dependemos, y el organismo depende para poder obtener energía. Entonces vamos a ver diferentes procesos. Por un lado, lo que se llama glucógenogénesis, por otro lado, la glucógenolisis, por otro lado, la glucólisis, y por último, la gluconeogénesis, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito, uno por uno. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Qué callados que están ahí. No, de momento no. Bárbaro. Entonces, recordemos que el glucógeno es la forma en la que nuestro organismo almacena glucosa. Son cadenas, ¿sí? Que se van formando de glucosas unidas entre sí, y la forma que se ve al microscopio es como si fuese una espiral, ¿sí? Van formando una espiral y de esa forma se almacenan en hígado y en músculo. Entonces, en primer lugar, tenemos, fíjense, glucogenogénesis y glucogenolisis, ¿sí? La palabra nos lo dice. Glucógeno es la molécula de glucosas unidas entre sí. Génesis es la formación del glucógeno, ¿sí? Génesis siempre tiene que ver con formación. Y la lisis tiene que ver con la ruptura de esas cadenas. Entonces, por un lado vamos a tener la glucogenogénesis, que ¿cuándo se va a dar? Cuando yo tengo glucosa disponible en el organismo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el organismo? Dice, bueno, me sobra glucosa, no la necesito para nada, vamos a almacenarla en hígado y en músculo como glucógeno para cuando la necesitemos. Cuando empecemos a hacer actividad física o necesito hacer algún tipo de trabajo con mi cuerpo, yo tengo esa energía ahí disponible para poder usarla. Entonces, me sobra esa glucosa, la voy y la almaceno. Por lo tanto, esto es un proceso anabólico, ¿sí? Un proceso de formación y un proceso que requiere energía también para hacerlo. Los órganos de mayor producción claramente van a ser el hígado y el músculo, que es en donde se depositan ese glucógeno. Y por otro lado tenemos el proceso contrario, que sería la glucógeno. Sí. Una consulta de la glucosa, bueno, al hígado obviamente se entiende, va al hígado, pero digo, cuando va a los músculos, de forma inteligente va yendo al músculo donde va necesitando, digamos, un músculo llega al tope y bueno, ya ahí la glucosa ahí no entra y ¿cómo se distribuye la glucosa? Va por sangre, en realidad, a ver, va a depender también. Por ejemplo, si vos estás realizando actividad física y estás consumiendo hidratos de carbono exógenos para darle energía al músculo en el momento, los músculos tienen un transportador que se llama GLUT4, ¿sí? Que sale a superficie y cuando no tiene, o sea, sale a superficie cuando no tiene glucosa. Esa es la forma. Entonces, cuando pasa la glucosa por la sangre, bien, te lo estoy haciendo a lo criollo, ¿eh? Entonces, cuando pasa la glucosa por la sangre, el GLUT4 la atrapa y la lleva para adentro. Entonces, sí, nuestro cuerpo, o sea, el organismo es súper inteligente y hace todas estas cosas sin que nosotros sepamos nada, ni nos enteremos. Pero entonces eso es lo que pasa. El músculo que no tiene glucosa expresa esos GLUT4 hacia afuera para que vayan y capten glucosa y la lleven para adentro. Y así después se van a formar las cadenas de glucógeno y se van a quedar almacenadas ahí hasta que el músculo las utilice. Ok, la toma de la sangre, digamos. Sale y le pide a la sangre, digamos, ese glucógeno y se lo guarda, digamos. Okay. Exactamente. Y aparte acuérdense que
que, por ejemplo, la glucosa, el glucógeno que yo tengo almacenado en el hígado, cuando empiezo a hacer actividad física, ese glucógeno se va a ir rompiendo, va a ser glucogenolisis, se va a ir rompiendo para ir saliendo a la sangre y empezar a circular y mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Porque como los músculos están trabajando, expresan esos GLUT4 para ir captándose la glucosa que estaba antes. Entonces, para poder mantener esa glucosa siempre en niveles basales, ¿sí? El hígado la va liberando de a poquito. Y el músculo, por el otro lado, que está trabajando, la va agarrando, ¿sí? Con ese GLUT4. Profe, Sí. ¿por eso se recomienda como preentreno comer hidratos de absorción rápida? O sea, porque el cuerpo lo absorbe como Sí. para el ejercicio, ¿no? Hidratos como preentreno, ¿sí? Los hidratos de carbono de absorción rápida, más que nada, se dan en aquellos entrenamientos de larga duración, ¿sí? Y por ahí de mucha intensidad, generalmente mayores a 1 hora, lo vamos a ver casi al final de la clase, mayores a 1 hora, se dan hidratos de carbono simples, porque se absorben más rápido y entonces el músculo, o sea, eso va directamente a la sangre, no pasa por el hígado y se almacena en el hígado, va directamente a la sangre y los músculos van con su GLUT4, van chingui, 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 agarrándose lo que necesitan para producir ATP. Pero por ahí, o sea, en el preentreno sí es importante, pero por ahí no tantos hidratos de carbono de rápida absorción. Eso va a depender de la cantidad de horas antes que vos comas, ¿sí? Pero sí tienen que ser, por ejemplo, que no tienen que tener mucha fibra, porque tienen que pasar rápido por el estómago. Y habíamos dicho que la fibra hace que se queden más tiempo en el estómago. Entonces sí, tienen que ser rápidos, pero los más rápidos van a ser cuando vos estés haciendo la actividad física. Lo otro va a depender de la cantidad de horas antes que vos consumas hidratos de carbono antes de la actividad física. Entiendo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, dijimos, génesis, voy acumulando, proceso inverso, glucogenolisis. Lo que voy a hacer es, cuando no hay glucosa en el organismo, en los músculos sobre todo, lo que va a empezar a pasar es que yo voy a romper ese glucógeno que tengo almacenado, lo voy a degradar para obtener muchas moléculas de glucosa y que mi cuerpo las pueda utilizar para producir energía. Entonces esto es un proceso catabólico, ¿sí? De rompimiento. Rompo las estructuras para obtener moléculas más chiquitas que después puedo utilizar para generar energía. Entonces, glucogenogénesis, glucogenolisis. Y ahora vemos lo que es la glucólisis. Yo, para poder obtener ATP, esa molécula de glucosa la tengo que seguir rompiendo, ¿sí? Entonces, acá esto es parte de la cascada en la que se va rompiendo, y acá falta una parte más para llegar a formar ATP, ¿sí? Entonces, también, como es un proceso que se rompe la molécula, es un proceso catabólico. Es la principal vía de suministro de energía para nosotros, ¿sí? La glucólisis. Entonces tengo el glucógeno almacenado, lo rompo, tengo las moléculas de glucosa, las vuelvo a romper para poder producir ATP. Tiene que pasar todo eso, ¿sí? Bueno, se degrada la glucosa para formar ATP, lo que les dije recién. Y por último, tenemos lo que se denomina gluconeogénesis. Y esto es hacer glucosa, pero para poder formar ATP, pero a través de otros precursores. Y esos precursores van a ser, por ejemplo, aminoácidos, ¿sí? Como por ejemplo la alanina, lo habíamos visto la semana pasada, y también puedo usar el glicerol, que proviene de las grasas. Es la cadena carbonada de las grasas, de los triglicéridos. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto, por ejemplo, de los aminoácidos? Cuando dijimos que nos quedemos sin hidratos de carbono, y si yo estoy trabajando a una intensidad muy alta y no puedo oxidar demasiado las grasas, entonces lo que va a pasar ahí es que voy a utilizar estos aminoácidos para formar glucosa y que esa glucosa se transforme en ATP y me dé energía. Entonces solamente esto se va a dar cuando los depósitos de glucógeno están depletados, ¿sí? No tengo más glucógeno, no tengo más glucosa para darte, y entonces ahí voy a empezar a hacer glucólisis, ¿sí? Pero a partir de la formación de una glucosa con otras que no es glucosa, ¿sí? Es una glucosa extraña. Paula, a partir de aminoácidos o de glicerol, sí, perdón. ¿Esto sería, es malo, digamos? O sea, no, obviamente no malo que te va a matar, pero digo, ¿no es conveniente que suceda esto?
O sea, es preferible tener siempre glucógeno disponible cuando estoy entrenando y en el día a día, digamos. Exactamente, o glucógeno disponible, o si bajás la intensidad, podés empezar a utilizar más grasas, ¿sí? Como combustible principal. Entonces ahí usas toda la reserva energética de grasas. Profe, Pero sí, no está bueno que esto pase, porque acá es cuando empiezo a usar las proteínas para usar como forma de energía, ¿no? claro, justo eso iba a preguntar. Y el aminoácido que agarra es de las proteínas formadas del músculo, o sea, empieza a romper músculo. Lo primero que hace O en es ver parte. si hay aminoácidos libres en la sangre circulando. Acuérdense que igual el aminoácido no está mucho tiempo en el organismo dando vueltas, porque tiene ese compuesto con nitrógeno que es tóxico. Entonces el organismo lo tiene que tratar de eliminar, ¿sí? Entonces, si llegara a haber aminoácidos dando vueltas, claramente que los va a agarrar y va a hacer energía. Pero si no hay aminoácidos disponibles, lo que va a pasar es que tiene que ir a romper, tiene que ir a hacer una lisis en algún lugar. Entonces lo que se hacen es empiezan a romper las fibras musculares para liberar aminoácidos al torrente sanguíneo y que esos aminoácidos puedan formar glucosa para luego formar ATP y darnos energía. Entonces por eso les decía, es como quemar los muebles de la casa para hacer un asado en vez de usar carbón o leña, ¿sí? No te vas a morir, que es lo que decía recién tu compañera, o sea, no nos vamos a morir porque esto pase, pero sí no sería el perfecto, pero proceso entras conveniente. en un estado catabólico que no es lo ideal. Exactamente, lo que es conveniente siempre entonces es o darle los hidratos de carbono necesarios al cuerpo que necesita para esa actividad física, o en todo caso ver la forma de tratar de aumentar la oxidación de grasas, como hablábamos la otra vez. Si yo tengo más mitocondrias, si estoy más entrenado y tengo más mitocondrias, tengo mayor capacidad de oxidar grasas, ¿no? Entonces, y a mayores intensidades, porque generalmente, ¿qué pasaba? Que si teníamos intensidades mayores al 70% del consumo máximo de oxígeno, lo que iba a pasar era que no iba a poder oxidar esas grasas, porque necesito mucho oxígeno para oxidar grasas, ¿sí? En cambio, para los hidratos de carbono no. Entonces, por eso se usan como principal combustible. Entonces, de última, bueno, se bajará la intensidad de la actividad que estoy haciendo para empezar a llevar esas grasas como combustible principal, o tengo que agregar hidratos de carbono por afuera. Por ejemplo, no sé si alguien de acá corre media maratón o maratón, pero hay un momento en donde sí o sí tenés que comer algo, o tomar una bebida deportiva como un Gatorade, un Powerade, o consumir un gel, o muchos usan las gomitas tipo Mogul, o hay unas específicas también, pero sí o sí tengo que incorporar hidratos de carbono, porque si no se produce la fatiga y no puedo seguir. Pero porque estoy también corriendo a una intensidad mayor al 70% de mi volumen máximo, del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Pero bueno, hay que ir viendo ese tema. Pero esto no es lo ideal, tampoco me voy a morir. El problema es que si esto pasa mucho, muy probablemente me lesionen, ¿sí? Porque a poquito uno va rompiendo las fibras. Paula, ¿A cuánto es el nivel que vos rompes de fibra en estos casos? ¿Cómo? Que hay un porcentaje establecido. ¿Cuál es el nivel de rotura, digamos? ¿Es muy poco o hay algo es que eso mayor va a que se depender, degrada? porque por ahí para empezar, eso va a depender de cada persona, si le empieza a dar hidratos de carbono exógenos o no, si termina la actividad o si continúa con la actividad, no hay un número exacto. Es imposible saber, porque va a depender de todos esos factores, no hay un único factor. Sí, acuérdense siempre de eso. En nutrición y entrenamiento todo es multifactorial. Así que. O sea, para alguien que hace hipertrofia, tiene que tener muy en cuenta estos niveles de consumo de oxígeno también, entonces. Sí, lo que pasa es que cuando uno hace hipertrofia, generalmente trabaja mucho con el sistema fosfagénico. Entonces por ahí no está requiriendo tantos hidratos de carbono y con lo que tiene almacenado le alcanza, le es suficiente. Ah, bien. ¿Sí? Paula, Sí. Paula, consultita rápido. ¿Qué significa deplecionados? Deplecionados es que acabados, que no hay más. ¿Sí? Que no tenés más glucógeno en el músculo o en el hígado. Entonces no tengo más, y ahí entonces estimulo este proceso de formar glucosa a partir de otros precursores para encima después romper esa glucosa con una
glucólisis y obtener energía. Entonces, como que la cadena se transforma en mucho más larga. Sí, es como trabajo innecesario si yo tengo una fuente más fácil de obtener energía. Lo que pasa es que, bueno, también después es difícil saber cuánto tengo que dar yo de hidratos de carbono, porque acuérdense que si doy más hidratos de carbono a la persona, ¿qué va a pasar? De los que usa. Si doy más hidratos de carbono a los que usa. Y va a engordar, va a aportar el peso. Exactamente. Esa glucosa se va a almacenar como grasa en el adipocito. Entonces, por eso es muy difícil saber también qué cantidad exacta. Y aparte, bueno, eso va a depender, porque por ahí para esta actividad que haces este día, tantos hidratos de carbono, pero para esta otra actividad, por ahí no necesitas tanto. ¿Sí? Entonces, bueno, también ver un poco eso. Bueno, sí. La idea entonces, Paula, es utilizar la grasa que está almacenada para hacer cualquier actividad física, ¿no? Eso va a depender del objetivo. En la mayoría de los casos de los simples mortales como yo, por ejemplo, claramente que mi objetivo es tratar de utilizar esa grasa que tengo almacenada como fuente de energía para que se vaya y poder bajar de peso. En deportistas de alto rendimiento, generalmente vos no tenés esa grasa almacenada, sobre todo si están cerca de competencia. Por ahí si están en pretemporada y arrancando, sí se fue un poquito de peso y tiene alguna grasa para bajar. Pero si son deportistas de alto rendimiento, en donde están magros, no podés jugar con eso. Entonces ahí sí o sí le vas a tener que dar, por ejemplo, hidratos de carbono exógenos. O sea, dárselos aparte durante la competencia, porque no tiene tanta reserva de otro lado. ¿Sí? Y aparte también trabajan a intensidades muy altas, en donde la mayoría de lo que oxidan es hidratos de carbono. Después claramente que también van a oxidar grasa, pero tras que ellos ya tienen de por sí niveles bajitos de grasa en su cuerpo, No terminé de tener la glucólisis. En la una parte. glucólisis, Sí, si me muestran el cuadro, lo muestro. la glucólisis, acuérdate que la glucosa es un monosacárido, ¿sí? Y la glucosa va a ser la principal fuente de combustible del organismo. Lo que pasa es que el organismo, para poder obtener ATP y energía de esa molécula, la tiene que ir rompiendo también. Por eso se llama lisis. Entonces es el rompimiento de la glucosa, ¿sí? Acá empieza la glucosa tiene 6 átomos de carbono y después termina en 2 moléculas de 3 átomos de carbono que ingresan a ciclo de Krebs y después van a producir energía a través de ese paso, ¿sí? Entonces es el rompimiento de la glucosa para formar energía, para poder formar ATP. ¿De nuevo? No, gracias, quedó bien claro. A ver, los procesos son mucho más largos. Fíjense que acá tienen simplemente el primer paso. Esta es solo la parte del rompimiento de la glucosa y tenemos un montón de pasos. Y se necesitan un montón de productos en el medio que ayuden a romperlo. Nosotros vamos a verlo así. ¿En cada paso va liberando energía? Esto generalmente, acá, por ejemplo, fíjate que necesita, para poder romper la molécula, necesita energía. Necesita un ATP y se transforma en un ADP. No sé si lo ven, está muy chiquitito. Entonces acá pierde una energía, pero después el producto final va a ser mucho mayor. ¿Ves? Acá en cada paso va necesitando energía. Necesita energía, necesita energía. Tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, yo juego futsal y a veces me pasa que cuando termino un partido, me tengo como no siempre me pasa, pero tengo como la necesidad de, por ejemplo, de tomarme una Coca-Cola así como bien dulce o algo con gas. ¿Por qué pasa eso? No tiene tanto que ver con el gas, sino con los hidratos de carbono. Debe pasar porque o no estás consumiendo los hidratos de carbono suficientes antes, o por ahí en futsal ¿qué es? ¿Tiempo de 20 y tiempo de 10? No, ¿cómo es? No me acuerdo muy bien, futsal. Sí, 20, 25 más o menos, sí. Por eso. Entonces, quizá necesites tomar algo en el medio, ¿sí?
Ah, ok, tiempo, ok. o en algún momento, por ahí una bebida deportiva, un Gatorade, ¿sí? Claro, algo de eso. O una, si tenés ganas, pero esto lo tenés que probar en entrenamiento, una fruta, por ejemplo, una banana que esté bien madura, también Ok. podría ser. Pero eso, generalmente uno siempre recurre a la bebida deportiva porque no produce malestar gastrointestinal. Pero, por ejemplo, si lo quisieras hacer como más natural, podría ser una banana bien madura, ¿sí? Ah, ok, listo. Pero Gracias, Pau. generalmente probalo porque es muy probable que estés quedando corta de hidratos de carbono. Y por eso Ok. sientes esa necesidad que tiene que ser algo dulce encima. Claro, 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 claro. El gas o no, tiene que ser algo que sea dulce. Claro, sí. Faltando hidratos de carbono. Ah, listo, gracias, Pau. Bueno, gente, entonces Ah. la semana pasada vimos este cuadrito, ¿sí? Acá se produce, el producto final que obtengo es ATP, que lo voy a usar después como energía para cualquier tipo de trabajo. Y entonces decíamos, si la energía va a venir de los ácidos grasos, porque estoy trabajando a intensidades más bajas, va a entrar a mitocondria, va a producir beta-oxidación para producir este producto que se llama acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs y que va a producir ATP. También podía ser desde la glucosa, y si no de la alanina, que por ejemplo, un aminoácido precursor de glucosa, ¿sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, si yo produzco glucólisis, directamente rompo la molécula de glucosa, que es lo que va a entrar acá y me va a dar energía. Y si tengo gluconeogénesis, va a ser por este canal, que es a partir de las proteínas, ¿sí? De los aminoácidos que yo tenga. Entonces, el problema con los hidratos de carbono era lo que hablábamos hace nada, antes de que se cortara, ¿sí? Y nosotros decimos que es como un arte y una ciencia, porque es el macronutriente más difícil de manejar, ¿sí? Y entonces era lo que les decía, si yo le doy a la persona una cantidad insuficiente de hidratos de carbono, me voy a quedar corto de energía. Pero si yo le doy una cantidad excesiva de hidratos de carbono, lo que va a pasar es que esa persona va a incrementar su adiposidad. Entonces me va a decir, este nutricionista no sirve para nada, pegarle una patada al tarro, ¿sí? Entonces siempre es un macronutriente que cuando uno arma un plan de alimentación es donde más se espera el feedback de la persona que tengo enfrente, para ver si se siente bien de energía, si no aumentó de peso, si está cumpliendo con los objetivos, ¿sí? Esto es lo más importante, porque yo me paso un poco de hidratos de carbono y la persona los va a almacenar como tejido adiposo y me va a querer matar, porque seguramente los objetivos con los cuales acuden generalmente a consulta, y a ustedes les debe pasar lo mismo, es o bajar de peso, o aumentar masa muscular, o mejorar el rendimiento, ¿sí? Pero no necesito masa adiposa para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces tengo que tener muy en cuenta esto. Y ir viendo persona a persona. Yo les contaba la semana pasada que a mí me llega un paciente con su subjetividad, acorde a lo que hace de actividad física y acorde a lo que come. Entonces, cuando trabajamos interdisciplinariamente, que sería lo ideal, trabajar profes con Nutris, yo puedo hablar con el profe y realmente saber qué actividad física está haciendo, qué tipo de actividad física hace, a qué intensidad, con qué duración. La duración igual, eso sí puede ser objetivo porque la persona lo mira en el reloj. Pero la intensidad va a ser subjetiva, ¿sí? Muchas veces, porque hay que ver el nivel de entrenamiento que tiene esa persona o no, si recién arranca, si es una persona que entrena hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces hay que ir viendo esas cosas. Y trabajar interdisciplinariamente te hace mucho más fácil poder decir cuál es la dosis correcta de hidratos de carbono. Si no dependemos mucho de la gente, y entonces ahí sí, igual, generalmente pasa eso, dependemos mucho de la gente, y hay que tener ida y vuelta todo el tiempo para ver que no se sienta cansado, lo que decía recién nuestra compañera, que dice, siento la necesidad de consumir algo dulce. Cuando eso pasa, generalmente es porque están faltando hidratos de carbono. Y muchas veces la persona se siente cansada y le echa la culpa a que le faltan vitaminas y minerales. O dame un complejo multivitamínico, porque estoy muy cansado, llego muy cansado. Bueno, hay que ver cuántas horas por día trabajás, cuánto tardás para llegar al trabajo, a qué hora te despertás, a qué hora te vas a dormir, si dormís bien, o sea, si estás comiendo bien, tantas
cosas pasan antes de dar un multivitamínico como solución, ¿sí? Y entonces con los hidratos de carbono pasa lo mismo. Mucho feedback con la persona que tengo enfrente para ver si estoy bien o si le estoy errando, porque le estoy dando de menos o porque le estoy dando de más. ¿Qué hacemos en nutrición? Lo que les decía recién, y esto del trabajo interdisciplinario. Desde la nutrición lo que tratamos de hacer es optimizar todas las adaptaciones al entrenamiento, ¿sí? Tratar de llegar a cumplir el objetivo de la mejor manera posible. Y para eso sí o sí necesitamos, por un lado, los buenos estímulos desde la actividad física y la buena planificación. Pero si eso no va acompañado de nutrición, muchas veces me queda una pata media floja. Entonces quizás llegue al objetivo, pero tarde más tiempo, ¿sí? O quizás no llegue al objetivo, porque ahí falta una parte. Entonces, desde la nutrición siempre acompañar para que esas adaptaciones sucedan. Entonces, bueno, lo que hablo por demás y después está escrito, ¿no? La disponibilidad de nutrientes altera muchas de las adaptaciones musculares esqueléticas que se inducen por el entrenamiento, y claramente esto va a ser una estrategia que utilicen tanto los entrenadores como los nutricionistas para poder modular la eficiencia de ese entrenamiento. Entonces, por eso esto siempre de tratar de ir de la mano. Si yo igual no conozco al entrenador, bueno, no importa, ahí me basaré en lo que me dice la persona que tengo enfrente, ¿ok? Y trataré de buscar la mejor manera y la forma nutricionalmente más correcta para poder llegar a los objetivos que se proponen. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que ir de la mano, ¿sí? Una cosa sin la otra es bastante difícil. Igual, creo que todos, o sea, a todos les ha pasado que viene una persona y te dice, no, yo quiero bajar de peso, pero solo voy a hacer lo de actividad física. Comer, voy a seguir comiendo lo que quiera. Y muchas veces pasa al revés. No, yo hago dieta, pero ni loca hago nada de actividad física, porque a mí la actividad física no me gusta y no quiero hacer, y bueno, hay que empezar a negociar un poco ahí, ¿no? De que siempre vamos de la mano a los objetivos, tanto en el alto rendimiento deportivo como en el simple mortal que quiere bajar de peso o mejorar su composición corporal. Entonces siempre entrenamiento, nutrición de la mano para poder generar las adaptaciones necesarias y las que buscamos como objetivo. No importa cuál sea ese objetivo, ¿sí? Si es un deportista recreacional, doña Rosia que recién va a ir al gimnasio, o si es un deportista de élite, ¿sí? Todo va de la mano. Entonces pasemos un poco ahora a lo que son las recomendaciones. Nosotros vamos a trabajar más que nada con estas recomendaciones, que son las de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? A través de su subsecretaría de lo que es Agricultura, la FAO-OMS. La recomendación que ellos nos dan es que del 45 al 65% de las calorías totales que yo consumo en el día tienen que venir de los hidratos de carbono, ¿sí? Mínimo un aporte de 100 gramos, esto lo habíamos hablado creo que en la primera clase, y que se los dije, nunca dietas y planes de alimentación con menos de 100 gramos de hidratos de carbono, porque es lo que usa el cerebro por día, ¿sí? Usa esos 100 gramos de hidratos de carbono como combustible para poder funcionar. Entonces, habíamos dicho que 1 gramo de carbono, de hidratos de carbono representa a 4 kilocalorías. Entonces, si digo que el cerebro consume 100 gramos de hidratos de carbono, va a estar consumiendo en el día 400 kilocalorías. O sea que solamente gastamos 400 kilocalorías para que nuestro cerebro funcione. No importa si funciona bien o mal, esto es un tema aparte, ¿sí? Pero necesitamos esa cantidad de energía para el cerebro. Creo que esto se los comenté. Nosotros cuando trabajamos específicamente en deporte, en vez de trabajar en porcentaje de esa representación de calorías, trabajamos por gramos de macronutriente por kilo de peso. Más que nada en lo que es hidratos de carbono y proteínas, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que esto es una flecha y es un continuo. Esos hidratos de carbono que yo le voy a dar, esa cantidad de gramos por kilo que le voy a dar, van a depender de la intensidad y de la duración de la actividad física. Pueden ir desde 3 gramos por kilo de peso de la persona
hasta 12 gramos por kilo de peso. Esto es una locura y una barbaridad. Más que nada, esto se usa en deportistas recreacionales o de elite, pero que generalmente hacen triatlón o hacen natación y están en etapa de volumen de entrenamiento. Los que hacen Ironman, los que hacen ciclismo de ruta, ¿sí? Pero 12 gramos es una bestialidad. Más que nada, estos de 3 a 7 gramos es lo que se maneja normalmente. Por ejemplo, deportistas que compiten por categorías de peso, muchas veces, por más que la actividad no sea leve y están entrenando muy intenso, ¿sí? Como compiten por categoría de peso y tienen que mantener un peso y una estructura, muy probablemente se maneja entre 3 a 5 gramos, ¿sí? De hidratos de carbono por kilo de peso. Un atleta, los que hacen CrossFit a nivel profesional, las mujeres están en 5 a 6 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso y los hombres generalmente están en 7, entre 6 y 7. Pero recuerden esto, es un continuo, los hidratos de carbono son difíciles de manejar, ¿sí? Y después tengo que ver qué tipo de hidratos de carbono va a consumir esa persona. Porque, por ejemplo, para 12 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, que es una barbaridad, supongamos un atleta de 80 kilos, de 70 kilos, de 80 kilos, por 12 gramos de hidratos de carbono, tiene que consumir 960 gramos de hidratos de carbono en el día. ¿Y se acuerdan cuando en la primera clase vimos, por ejemplo, no sé, una banana? ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono tenía una banana? De 150 gramos. Y por ahí tiene una manzana, supongamos, no sé, tiene 20 gramos de hidrato de carbono una manzana. Y tiene que llegar a consumir 960 gramos de hidratos de carbono. Entonces ahí muchas veces se recurre a algún suplemento. Nicolás sacó la cuenta. 12 gramos de hidratos de carbono por día representaría, esos 960 gramos de hidratos de carbono representarían 3.840 calorías. Solo de hidratos de carbono. Después le tengo que dar proteínas, grasas, ¿sí? Entonces es una barbaridad. No solo porque es mucho, sino también económicamente para solventar eso es un presupuesto aparte. Es un presupuesto aparte, sí. Igual, bueno, ese es el gran problema que tenemos en Argentina, sobre todo con los atletas de alto rendimiento deportivo. Más allá de que muchos estén becados y demás, las becas son irrisorias en muchos casos, la mayoría trabaja, y entonces es muy difícil que puedan comer como corresponde. Pero sí, cuando estás en 12 gramos, sí tenés que... Yo recurro generalmente, hay un suplemento que se llama maltodextrina, que es un polisacárido, ¿sí? De absorción bastante rápida y que lo que tiene de bueno es que no es dulce. Entonces lo uso para enriquecer las preparaciones, las salsas, por ejemplo. Entonces ahí voy agregando hidratos de carbono, ¿sí? Puede ser, Paula, que los que compiten ya a nivel de que quieren ser Mr. Olympia, o sea, estamos hablando de ese nivel, consuman hasta alimentos que no son para nada saludables para llegar a las calorías que tienen que llegar. Sí, igual porque Mr. Olympia estamos hablando de culturismo. Sí, culturismo. Bueno, pero en culturismo, justo antes de competencia, casi están en 1 gramo por kilo de peso de hidratos de carbono, ¿no? Muy Bien, baja cantidad de hidratos de carbono. Gran etapa de volumen. Sí, y de marcación. Entonces consumen muy poco hidratos de carbono. Ahí. Claro, porque sí, buscan yo digo que súper en la etapa, cortados. claro, yo digo en la etapa de volumen debe ser que consumen barbaridad de cantidad. No, hidratos de carbono generalmente los culturistas van a estar en etapa de volumen 4 gramos por kilo de peso. No pasan eso. Generalmente en el culturismo no, y no son muy amigos de los hidratos de carbono. Después la clase que viene vamos a ver proteínas, pero sí. Nada, y además su entrenamiento es puro de glucólisis. Su entrenamiento es muy fosfagénico en una parte, pero bueno, ellos después para marcar hacen mucho cardiovascular, mucho aeróbico. Para la etapa final, antes de competir, deshidratarse y marcarse, usan mucho aeróbico para bajar ese último peso.
y quedar bien marcado. Pero bueno, el culturismo es una vida aparte, es un deporte totalmente aparte. ¿Sí? Es complicado. Profe, ¿qué Bueno, es lo que como los dijo de la deportes malto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo de la maltodextrina? La maltodextrina es un hidrato de carbono que lo uso cuando tengo que llegar a cubrir de un deportista 12 gramos por kilo de peso, muchas veces con comida sola no se puede. Entonces, porque aparte tiene una capacidad estomacal esa persona. ¿Sí? Entonces, si no Claro, tendría que porque vi comer. que lo usan mucho en los ganadores de masa, ¿viste? Los suplementos que son puro hidrato para, supongo que llegar a Los ese. gainer tienen hidratos de carbono y tienen proteínas también. Claro, Tienen las dos cosas, pero sí, se usa eso. Se usa maltodextrina. Es hidrato de carbono. Hidrato de carbono, una absorción rápida, en realidad es onda absorción rápida, sigue siendo igual un polisacárido, pero de absorción rápida. Y lo bueno es eso, que no tiene tanto sabor dulce, como por ejemplo si usara directamente azúcar, o glucosa, o fructosa. ¿Sí? Entonces claro, esa es la entiendo. ventaja, que lo podés incorporar a preparaciones saladas sin alterarle el gusto. Entonces, por ejemplo, te haces una salsa blanca para los fideos con eso. Entonces, es una forma de Ah, enriquecer. o sea, vos hablas de usarla pura, o sea, la maltodextrina pura sería en Sí. este caso, ¿no? Sí, te venden maltodextrina pura. Ah, mira, no sabía. Está bueno saberlo. Igual los casos son extremos, por eso. O sea, tiene que ser un nadador en etapa de volumen, un nadador de elite, ¿sí? Más que nada. Un triatleta, un ultra. Es muy raro trabajar en estos. ¿Sí? Es más fácil trabajar, es más fácil que te llegue alguien para trabajar de este lado. ¿Sí? Y muchas veces nos manejamos entre 4 y 6, es como lo normal, lo que uno va a usar siempre. De todas formas, más allá de que en deporte nos manejamos con esta línea continua de gramos por kilo de peso, cuando en realidad después uno lo transfiere a porcentaje, más o menos queda siempre, salvo casos extremos, por ejemplo el culturista, pero más o menos siempre queda entre ese 45 y 65% que nos recomienda la FAO-OMS, ¿sí? Entonces muchas veces uno dice, bueno, manejo un 50%, una cantidad intermedia de hidratos de carbono para empezar, y después voy viendo, ¿sí? Eso también es una opción, voy viendo si la persona se siente bien, no aumento de peso, está cumpliendo los objetivos, y si no veo, si se siente cansada y más, veo de aumentar un poquito o de bajar a 45, lo voy manejando, ¿sí? Pero digamos que es lo mismo, manejarse de una u otra forma. Como en deporte uno ya se pone más quisquilloso, en deporte de elite, trabajamos de esta manera que es por gramos por kilo de peso. Pero si no, tranquilamente se puede trabajar de la otra, que es con la recomendación de FAO-OMS. Ahora, si se fijan igual, generalmente, sí. ¿Diste ejemplos de leve por el tema del peso para mantener peso o en algunos casos? Sí, diste ejemplos en los casos de leve, en muy intenso, en moderada para lo que es CrossFit, en mujer en 4, en hombre 7, y el intenso, ¿en qué estarías? ¿Cuáles serían los ejemplos? Como para tener en la cabeza. Intenso sería, por ejemplo, acá igual también tenés con 7 gramos, que podría estar acá es 8, no es 7, no es 6, perdón, está mal esto, es 8. Acá podría ser, no sé, un atleta, generalmente 8 ya vas más a nadadores, sí, vas más a cualquier deporte, generalmente que sea continuo, y que esté en etapa de volumen, de entrenamiento de volumen. ¿Sí? Si no, generalmente te manejas acá. Porque, por ejemplo, fútbol, cuando están en pretemporada, quizá con suerte llegues a 7, pero si no, los vas a manejar con 6. ¿Sí? Entonces, todo lo que es deporte de equipo y demás, lo vas a manejar acá. Después de esto, y menos mal que nombré lo de los deportes de equipo, por ejemplo, en los rugbyers, que por ahí tienen mucha masa muscular, a veces si pesan más de 90 kilos hay que tener cuidado de no estar sobreestimando, ¿sí? Porque aparte si lo voy a hacer aumentar mucho de peso y se pueden lesionar, porque también es deporte tienen bastante impacto. Pero más que nada de 8, acá después lo voy a corregir, es 8 a 10, de 8 a 12, más que nada vas a estar todo lo que son nadadores ultra, maratonista, quizá pueda llegar a 8, ¿sí? Alguien que está entrenando para una maratón, cuando hace fondos largos, llegar a 8. Pero si no, la mayoría de la vida
nos manejamos de acá para abajo, ¿sí? Hasta 7. Igual, ojo, para mujer de CrossFit de alto rendimiento, 5, no 4. 4 te vas a quedar medio flojín. Gracias, Pau. De nada. Pero bueno, tiene un poco que ver esto que decíamos, ¿sí? La etapa de entrenamiento en la que está, si es pretemporada, si es cerca de la competencia, si está entrenando volumen. Bueno, vamos a seguir una más. Entonces, más allá de esto de la cantidad de hidratos de carbono que tenga que consumir, y esto no va solamente para los hidratos de carbono, sino para las comidas en general, tengo que tener en cuenta el timing, ¿sí? El timing es el momento óptimo para consumir alimentos y obtener el máximo rendimiento de ese alimento, de esa comida. Entonces, generalmente lo que tratamos de hacer los nutricionistas es que se consuman dosis similares repetidas en el día y no todo en una sola comida. Esto es más que nada un tema de educación. Hay mucha gente que lo tiene estructurado así y ya lo hace de por sí así, pero hay mucha gente, mucha cultura, me pasa mucho, por ejemplo, en rugby, con los rugbyers, el problema que hay es que comen todo en la cena. O sea, casi ni desayunan, almuerzan más o menos, no meriendan porque tienen justo el entrenamiento y en la cena se comen 2000 calorías. Entonces, lo ideal sería, no estrictamente, que si va a dividir 4 comidas, por ejemplo, o 5, que todas las comidas sean iguales en proporción de macronutrientes. Pero sí tendría que haber un orden más o menos lógico, ¿sí? Entonces, tratar de hacer merienda desayuno y merienda con un determinado porcentaje de macronutrientes y después el almuerzo y la cena con otro porcentaje de macronutrientes. Pero siempre respetando una lógica de ir dividiendo esto, ¿no? La cantidad de comidas por día. Y no decir, bueno, si mi plan de alimentación tiene 3000 calorías, me como 500 calorías en el desayuno, 1500 en la cena y me quedan esas otras para repartir durante el resto del día. No, lo ideal sería poder ir dividiendo, no sé, en lo posible 500 y 500 al desayuno y merienda y, no sé, 1000 y 1000, por ejemplo, en almuerzo y cena. O, por ejemplo, si tengo un entrenamiento a las 7 de la tarde, hacer una colación posterior al entrenamiento o anterior al entrenamiento, dependiendo, ¿no? Si es por ahí es a las 7 de la tarde, antes merendé, entreno y después hago una colación antes de la cena si voy a cenar muy tarde. Entonces ahí va mucho, se usa mucho el whey protein, por ejemplo, pero porque a la gente le gusta, ¿no? Porque se puede reemplazar fácilmente por cualquier otra cosa. No, Paula, sí. Justo te iba a preguntar por eso, suponiendo que trabajamos en un gimnasio o entrenamos a personas que vienen más o menos en ese horario, ponele que salen de trabajar y vienen a entrenar, y por ahí supongo que van a preguntar, ¿me conviene merendar antes? ¿Qué meriendo? ¿Cuánto tiempo antes tengo que merendar antes de entrenar? ¿O me conviene directamente comer algo después de entrenar? ¿Qué se recomienda? Ponele si sale a las 5 de trabajar y a las 6 va a entrenar al gimnasio o a donde fuese. Lo ideal sería, si a las 5 sale de trabajar y a las 4 podría merendar algo, lo ideal sería que meriende a las 4. Más o menos 2 horas antes. Más o menos 2 horas antes del entrenamiento. Sí, ahora lo vamos a ver. O sea, porque eso se entrena también. La tripa se entrena, porque hay mucha gente que dice, no, me siento pesado. Sí, meriendo a las 5 de la tarde y a las 6 estoy entrenando, porque te queda una sola hora. ¿Sí? Se puede comer una hora antes, pero bueno, hay que entrenarlo eso. Si a la gente no le pasa nada, está perfecto. ¿Sí? Pero sí, siempre antes del entrenamiento, lo ideal sería hacer una comida. Está bien. Para tener esa energía disponible para gastar. Ahora lo vamos a ver cuántas son. Paula, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre la ventana anabólica? Sí, lo hablamos la clase pasada. Ahora vamos a ver la ventana anabólica para los hidratos de carbono. En realidad tengo entendido que para las proteínas y demás, la ventana anabólica dejó de ser... pero por eso yo te dije que eso más que nada lo hables se lo preguntes al profe de fisiología. Que ellos la tienen más clara. O sea, con el consumo de proteínas ahora lo de la ventana anabólica está medio como inconcluso. Antes era como súper importante y ahora ya se demostró que tampoco es tan así. Que se puede no comer proteínas y no pasa nada. No, era comer proteína después del entrenamiento para generar músculo. Por eso. Ok. Sí,
en realidad ya se demostró que, a ver, podés comer proteínas, pero no tiene que ser inmediatamente después. Podés llegar a la comida siguiente y no va a pasar nada. ¿Entendés? Antes se creía que tenías esas 2 horas iniciales, como que eran, y generalmente la primera media hora siempre es la fuerte, pero ya se demostró que no es necesario que tiene que ser inmediatamente después el consumo de proteínas. Sí de hidratos de carbono, que eso no se decía, era solo de proteínas. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, como están divididas nuestras comidas y nuestra costumbre, la mayoría de las personas entrenamos en el horario que dijo recién el compañero, que es 6, 7 de la tarde, entonces tranquilamente podemos esperar a la cena y hacer una cena con unos 30, 40 gramos de proteínas, ¿sí? Y con eso va a ser suficiente. Ahora, si yo no tengo otra cosa, si no voy a incorporar proteínas, bueno, por ahí sí, ahí me conviene tomar quizá un whey. Pero eso va a depender. Pero puedo esperar tranquilamente a la siguiente comida. Si entreno a la mañana, puedo esperar al almuerzo, si entreno a la tarde, puedo esperar a la cena. No, lo de la media hora y eso quedó un poco sin uso. Profe, lo que nosotros sí vimos en un pequeño curso de running que tuvimos acá, fue que sí los hidratos de carbono después del entrenamiento, o una maratón, o algo ya de intensidad, ¿no? De más de 1 hora, sí estaba bueno incorporar una lata gaseosa o algo con justamente sí, azúcares a eso ahora lo vamos a ver. esa base, sí, por eso, ¿no? por eso le dije, en la primera no media proteínas. hora. Ahora lo vamos a ver. Pero no, para proteínas podés llegar tranquilamente a la comida. Y no es necesario que sea inmediatamente después. Y ahora vamos a ver lo de los hidratos de carbono. Como les decía, la nutrición lo que trata de hacer es acompañar el entrenamiento para generar buenas adaptaciones y poder cumplir los objetivos. Y acá vemos lo que me decía recién el compa. Los hidratos de carbono vamos a ver ahora. Antes de competencia, en competencia y después de la competencia. Y ver eso de cuándo es importante sí inmediatamente tratar de consumir hidratos de carbono después de competencia y cuándo podemos tener tranquilidad de que no es obligatorio ni demandante. Entonces, antes de la competencia, yo puse competencia, pero es competencia o evento, porque puede ser un entrenamiento. Lo ideal sería consumir entre 4 gramos de hidrato de carbono por kilo a 1 gramo de hidrato de carbono por kilo. Y esto va a depender de la cantidad de horas antes que yo coma esos alimentos, que era lo que me había preguntado el otro compañero. Entonces, tengo un continuo. Acá viene el entrenamiento, ¿no? Acá tengo el entrenamiento. Entonces, si yo como 4 horas antes, por ejemplo, si yo voy a entrenar a las 4 de la tarde y como la 1, tendría que tratar de asegurarme que mi comida tenga al menos 4 gramos de hidrato de carbono por kilo de mi peso. Cuando el entrenamiento va a ser un entrenamiento o la competencia, un entrenamiento de alta intensidad y larga duración. Si el entrenamiento va a durar 45 minutos, no es tan necesario esto, ni obligatorio, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Quizá voy a utilizar una cantidad media, con 2 o con 3 gramos voy a estar bien. Ahora, si yo voy a comer 1 hora antes de ese evento o competencia, no voy a poder comer la misma cantidad de hidratos de carbono porque me voy a sentir muy pesado, voy a tener malestar gastrointestinal y eso va a perjudicar mi rendimiento. Entonces lo que tengo que hacer es asegurarme 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso, ¿sí? Ustedes ya tienen las tablas de composición química de alimentos, si quieren empezar a ir viendo de qué se trata. Las tienen cargadas desde el primer día en el Dropbox, ¿sí? Entonces, esto va a depender mucho del horario en el que yo coma, entonces va a depender la cantidad de hidratos de carbono que tenga que comer. Y por otro lado, del tipo de actividad física que voy a hacer. Si voy a ir al gimnasio a hacer musculación, no necesito cargarme con 4 gramos de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque va a ser más fosfagénico, ¿sí?, que glucolítico, seguramente, mi actividad de ese día.
¿Cuáles son los objetivos de hacer esta carga de hidratos de carbono antes del evento competencia? Bueno, por un lado, promover la síntesis del glucógeno hepático. Yo tengo que tener glucógeno en el hígado para ir liberando esa glucosa y que siempre tenga los mismos niveles de glucosa en sangre. Por otro lado, abastecer al cuerpo de los hidratos de carbono que necesite mientras está haciendo el ejercicio. Una cosa más es que se minimiza la fatiga, porque si yo me quedo sin hidratos de carbono y es el principal combustible que estoy usando por la intensidad a la que trabajo, muy probablemente me fatigue más rápido, si me quedo sin hidratos de carbono. Y por último, evitar las intolerancias digestivas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo debe ser esa comida previa al evento? ¿Vieron que hablamos de lo buenísima que es la fibra y todo el bienestar que puede llegar a ser? Bueno, en la comida previa al evento deportivo no tengo que poner fibras, ¿sí? Tiene que ser una comida que no tenga fibras, que tenga muy poca grasa en lo posible y que tenga poca cantidad de proteínas. Más que nada tiene que ser rica en hidratos de carbono, de fácil digestibilidad. ¿Por qué? Porque las proteínas, las grasas y las fibras retardan el vaciamiento gástrico. Entonces, como tengo más tiempo la comida en el estómago, ¿sí? Me voy a sentir pesado y también me puede generar un malestar gastrointestinal. Por otro lado, la comida previa al evento, y sobre todo si es una competencia, la tengo que planificar con el deportista. Porque hay alimentos que tienen un valor psicológico y no puedo subestimar eso. Si es una cábala, salvo que sea muy perjudicial para la salud o para el rendimiento deportivo, tengo que buscarle la vuelta para tratar de no sacarlo, ¿sí? Es como el asado de River antes de los partidos. El día que no comieron asado, perdieron, así que volvieron al asado toda la vida, ¿ok? Entonces hay que buscar, bueno, vamos a comer asado, bueno, tratar de darle vacío, ¿sí? Buscar un corte magro y demás. Hay que ir buscándole la vuelta. Entonces, en este caso, por ejemplo, para las comidas previas al evento, las comidas líquidas pueden ser, las comidas líquidas como por ejemplo un gainer, que había nombrado un ganador de peso, como había nombrado el compañero, pueden llegar a ser útiles, ¿sí? Porque generalmente no tienen nada de fibra. Como es líquido, se absorbe rápidamente, se vacía rápido del estómago, ¿sí? Entonces también en esos deportes que son estéticos, en donde el abdomen no puede estar distendido, también un alimento líquido puede ser una buena estrategia, porque rápidamente se vacía del estómago. Y lo más importante es que nunca tengo que probar nada nuevo en competencia. Todo lo que yo quiera hacer nuevo lo tengo que hacer en entrenamiento. Como por ejemplo esto que decíamos, supongamos que esa persona que sale del trabajo a las 4, a las 5 y va a entrenar a las 6 de la tarde, fuera igual un deportista de alto rendimiento, o no es un deportista de alto rendimiento, pero un día va a competir en algo. En CrossFit, por ejemplo, se compiten, hay un montón de, bueno, ahora no porque está todo parado, pero hay muchos estos de interboxes y demás. Entonces va a competir en eso el tipo que quiere, rendir al máximo que pueda. Si yo pruebo decirle, bueno, ¿sabés qué? Comé 1 hora antes de la competencia y nunca había comido una hora antes, le puede caer mal, porque encima ahí tenemos también todo el estrés generado por parte de la competencia, ¿no? Entonces, le cae mal, rinde mal, así que claramente, ¿quién tiene la culpa? Nosotros, ¿sí? Entonces, nada se prueba en competencia, todo lo tengo que probar antes. Faltan 3 minutos para que se corte, Fede. No te quieras ir de mi clase. Nos falta un ratito. Y así que eso es muy, muy importante. Entonces, eso antes de la competencia. Durante la competencia, ¿cuándo va a ser importante consumir hidratos de carbono? Siempre que haga actividad física de una duración mayor a 60 minutos, ¿sí? Pero que también tenga una intensidad superior al 70%. No ritmo bondi, no como yo salgo a caminar, te cuento. En mis violaciones de cuarentena salgo a caminar 3 horas, pero salgo a caminar 3 horas el fin de semana a ritmo hormiguita. Entonces ahí no se justifica. Pero si estoy trabajando una intensidad muy alta y es una actividad que dura más de 60 minutos, yo debiera darle a esa persona hidratos de carbono de forma exógena. Exógena es que los va a consumir por fuera de su plan de alimentación y los tiene que ir incorporando. Como por ejemplo, acá tienen un gel.
¿sí? Pero podría ser lo de la bebida, un Gatorade, un Powerade, un gel, una banana, si se van a comer, podría ser una banana también, las gomitas, que ahora se usan mucho, porque son hidratos de carbono de fácil digestión, ¿sí? de rápida absorción. El aporte que yo tengo que tener en cuenta por cada hora de esa actividad es de 30 a 60 gramos, ¿sí? En total, esto no es por kilo de peso, es el total. Se aportan entre 30 a 60 gramos de hidrato de carbono por cada hora de competencia. Lo que tengo que tratar de hacer es no consumirlos todos juntos, sino planificarlo e ir consumiendo, eso va a depender de cada persona, de a 15 o a 30 minutos, ¿sí? Hay mucha gente que, por ejemplo, corre media maratón o una maratón y hasta el kilómetro 10 no quiere consumir nada y a partir del kilómetro 10 empieza a consumir, ¿sí? Pero entonces fíjense que esto es para deportes de larga duración y de una alta intensidad. ¿Okay? Consulta, o sea, a partir de los 60 minutos, ahí cada 15 o 30 minutos empieza a consumir. Por eso les decía, ahí vos lo podés planificar, ¿sí? Vos ya generalmente cuando vas a hacer un entrenamiento o vas a una competencia, si vas, por ejemplo, a una media maratón, no sé, yo no la corro ni en pedo en una hora. Entonces yo ya sé que voy a tardar más de una hora. Entonces puedo planificar y, por ejemplo, ir a partir de la media hora de que empecé a correr, ahí puedo comer algo, no sé, 2 gomitas, ¿sí? Que tengo guardadas atrás, o si tengo riñonera, o en el bolsillito del short o lo que fuere. Entonces me como 2 gomitas y a la media hora o 15 minutos después me como otras 2 y así, ¿sí? Lo ideal sería eso, planificar, no es que o sea, pasan los 60 minutos y ahí empiezo a consumir. Lo ideal es moderada, sí, pero el numerito. Arriesguen, no hay respuestas malas o buenas acá. Bueno, voy a seguir porque tengo otra clase a las 8. Yo elegí 1.5, perfecto, Ana. Otro punto más, una genia. Ana, te amo. Entonces, yo elegí 1.5, pero si, por ejemplo, hubiesen elegido 1.6, ¿sí? También estaría bien. El tema es no ponerle 1.8, por ejemplo, porque ya ahí estaríamos recontra sobreestimando la actividad física que hace, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar este gasto metabólico o el gasto energético en reposo o metabolismo basal por la actividad física y así obtener el gasto energético total. A mí me dio 2.673,12. Y acuérdense que recién acá es donde redondeamos, ¿sí? Entonces redondeo 2.650 calorías, ¿ok? Entonces todo su plan de alimentación va a tener que ser con estas 2.650 calorías, ¿sí? Y eso era todo lo que teníamos que hacer. Y después, por otro lado, decía qué sistemas energéticos predominan en cada una de las actividades físicas que realiza. Si saco la cuenta que hace 10 kilómetros en 40 minutos, más o menos el tipo va a 15 kilómetros por hora. Puedo decir que eso es como oxidativo, va a estar quemando más que nada, va a estar oxidando grasas, ¿sí? Trabaja una intensidad moderada. Y por otro lado, hace pesas, así que eso va a ser fosfágenos, los días que haga repeticiones máximas, pero por ejemplo, si hace muchas repeticiones y demás, puede llegar a ser glucolítico, ¿ok? Y ese era todo el ejercicio que había que hacer. Acá les puse un resumencito de los pasos a seguir que me fueron dictando Ana y Nicolás en esta clase. Primero saco el IMC, después hago el peso corregido, ¿sí? Por IMC, y después el peso ideal corregido. Acá es peso ideal, ahora se los voy a cambiar. Esperen, que ya lo cambiamos. Esto es peso ideal por IMC, y después hacemos peso ideal corregido. Acá está la formulita. Y por último, saco el GET, ¿sí? Por Harris Benedict, por actividad física. Ahí está. Así ya les queda bien. ¿Ok? ¿Me quedan 2 minutos? Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a las calorías, dijimos 2.650, ¿sí? Por ejemplo, si Adrián tiene que consumir 2.650 kilocalorías,
¿Cuántos hidratos en porcentaje vamos a hacer? ¿Cuántos hidratos de carbono le daríamos a Adrián? Según lo que vimos hoy. Dejan un número de 40. 50-55%. Perfecto. El 50%. Esa. Vamos a elegir 55% hoy. Entonces, el 100% de las calorías que tiene que consumir Adrián son 2.650 kilocalorías, ¿sí? ¿A cuánto representarían este 55? Y otra vez, vuelvo a hacer famosa regla de 3 simple, ¿no? 55 por 2.650 dividido 55. 1.300, dividido 1.400. 1457. Perfecto. 1.457 con 50 kilocalorías van a provenir de hidratos de carbono, ¿sí? De hecho, ¿cuántas calorías son 1 gramo de hidratos de carbono? 4. Perfecto. Entonces, para sacar la cantidad de gramos de hidratos de carbono que yo le Lo dividimos en 4. Muy bien. Creo que agrandados estamos ahora. Entonces vamos a hacer este número dividido 4. 364. Miren que dividido 4 me va a dar 364. Perfecto. Yo por ahora siempre pongo todos los números, los redondeamos al final siempre. Y esto que van a ser gramos de hidratos de carbono por día. ¿Sí? ¿Se entendió? 364 o 356. Ay, no, 364. No sé por qué puse 356. Yo también estoy quemada a esta hora, chicos. Ahí está. 364 gramos. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Después igual la clase que viene lo vemos mejor y le agregamos también lo de proteínas. ¿Sí? Vemos proteínas y le agregamos esto. Si quieren, y para ir repasando, podrían hacer el ejercicio, por ejemplo, de Adrián, pero tratando de llegar a otro índice de masa corporal. Por ejemplo, como sugirió, creo que Nicolás había sido, 24,9, ¿sí? O 27, si no lo quieren hacer bajar tanto de golpe. ¿Ok? Bueno, gente, bellísima. Creo que hoy terminamos más temprano. Les voy a contar una cosa. No me hicieron acordar, y yo no grabé la segunda parte. Igual vieron que les suben las del turno tarde y las del turno noche. Cualquier cosa, escuchan la segunda parte del turno tarde, o si llegaran a tener cualquier duda, me escriben, ¿sí? O me preguntan la clase que viene. Y acuérdense por el otro lado que tenemos la clase que viene, que vemos proteínas, y a la clase siguiente vamos a tener parcial, ¿sí? Vamos a tener el primer parcial. Seguramente en el parcial, que no me lo preguntaron, pero me lo van a preguntar, seguramente en el parcial hagamos algo de esto práctico y sumemos alguna preguntita teórica, ¿sí? No mucho más. Sí, la teórica sería copiar y pegar. Es que el problema con el teórico es ese, y encima que tienen 48 horas para hacer el parcial. Que eso, está bien, yo lo entiendo por el tema pandemia, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Uno puede estar de acuerdo o no, ¿sí? Así que sí, igual tienen 48 horas, tranquilos. Igual en vivo y en directo nadie reprueba, así que, nadie, tenés que ser muy soquete. O no prestarle nada atención. Pero después las fórmulas, aparte, por más que, por ejemplo, ahora lo van a tener que hacer, lo pueden hacer en su casa, pero yo generalmente, si fuese presencial, las fórmulas están siempre a mano, no se las tienen que saber de memoria, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la clase que viene con proteínas, si quieren practicar con el caso de Adrián. Si no, veo de hacerles unos ejercicios y se los mando como quieran, que se los suban al Dropbox y los pueden ir haciendo. ¿Sí? ¿Quieren eso? Paula, yo tengo un poco de dificultad para poder acceder al Dropbox. Sí. ¿No te jodería si te mando un correo y para que me pases lo que sea por mail? Sí, dale, pero mándamelo porque si no me olvido. Mándame un correo y te lo mando. Ahora te mando. Dale. Sí, Gracias, igual te respondo seguro mañana porque ahora hasta las 10 tengo clase. Dale. No hay problema, gracias. Bueno, gente linda, muy buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Lo que quieran, me escriben y ni bien pueda yo les respondo. Y la clase que viene vemos proteínas.